ahí sí, ahí me escucho bien. 17 para las 10. Como todos los lunes, para partir esta semana, tenemos que saber lo que está pasando no solamente en la región, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Y hemos visto hartas cosas el fin de semana. Vimos unos aviones saliendo de Estados Unidos con mucho aparataje municipal, llevando unos detenidos del tren de Aragua hasta dónde, hasta las cárceles de Bukele. ¿Qué está pasando en el tema de Ucrania? ¿Qué está pasando con Trump? Todo esto lo vamos a ver con Guillermo Holzman, que vamos a comentar lo que está pasando en el ambiente internacional. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido, buen lunes, nuevamente acá en Puranoticia.cl. ¿Qué tal, Jorge? Un agrado saludarte, que sé yo, y también buen lunes, y esperemos que tengamos una excelente semana con muchas noticias internacionales en todo caso. Oye, bueno, en los últimos días los jefes de Estado de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia señalaron que tendrían una reunión para evaluar los siguientes pasos en Ucrania. Estamos todos en alerta. ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? A ver, creo que lo que va a pasar es, perdón, se va a empezar a desplegar los acuerdos entre Trump y Putin. Mañana martes, Putin y Trump van a tener una conversación telefónica en la cual se va a establecer primero la voluntad de que ambos quieren la tregua, segundo, las condiciones en las cuales eso se podría dar, y eventualmente tendríamos una fecha para ir consolidando justamente esta conversación. Esto, mientras conversan Putin y Trump, la Unión Europea se va a reunir el día miércoles bajo la batuta de Van der Leyen para poder ver de qué se trata realmente el rearme de Europa, para poder enfrentar a una Rusia que todavía Europa la considera un enemigo y una amenaza latente. Y el día jueves se va a reunir Europa Plus, como se le ha llamado, que se suma a la Unión Europea, más Reino Unido y más Canadá, para ver justamente el tema de lo que se conversa el día martes respecto a esta hoja de ruta para la paz o para una eventual tregua en el corto plazo. Esos elementos van a hacer que esta semana sea particularmente noticiosa en lo que pasa en Ucrania, y si efectivamente los planteamientos de Donald Trump, que incluyen un acuerdo para la explotación de tierras raras en Ucrania, que incluyen incorporar las peticiones de Putin, que lo principal es que Ucrania no ingrese a la OTAN, segundo, que los territorios ocupados se mantengan bajo el control ruso, y probablemente de que efectivamente Ucrania salga de Kursk, cosa que en la práctica ya ha estado sucediendo. En la práctica tenemos hoy día un escenario que está pleno de expectativas respecto a lo que pasa en los próximos días. Ahora, porque justamente lo que está pasando ahí en Kursk, es probable que Putin entonces acepte el alto al fuego y o sea, esta semana puede ser clave que todo puede quedar en paz o por último paralizar todo tipo de actividad entre Ucrania, Rusia, y a lo mejor el primer triunfo de Trump. ¿Se puede leer así? Sí, se podría leer de esa manera, pero creo que sería prematuro mientras no sepamos el contenido de la conversación telefónica que van a tener Donald Trump y Putin. Que lo más probable esto sea solamente una expresión de voluntades, pero que daría un respiro importante respecto a qué cosa va a pasar en Ucrania y qué tipo de despliegue se requiere para poder asegurar una tregua. Y eso tiene que ver con condiciones y que probablemente van a ser, yo diría, consolidadas en una reunión personal entre Trump y Putin próximamente. Como en todo, como tú bien decías, esta semana va a ser crucial para poder saber qué cosa sucede y saber efectivamente el rol de la Unión Europea, que ha estado un poco, yo diría, descoordinada, por decirlo de forma muy elegante, de la iniciativa de Trump. En palabras de Marco Rubio, el secretario de Estado, el canciller estadounidense, todavía no logran alinear a todos los países y claramente es una referencia directa a los países europeos. Oye, a propósito, bueno, semana decisiva entonces en el tema de Ucrania y justamente ver esta mano negociadora de Donald Trump y lo que va a pasar en esta llamada telefónica. Oiga, sigamos en Europa, pero ahora vamos a los Balcanes. Guillermo, ¿qué te parece? Pues dice, ¿qué está pasando en Serbia? Hubo un fin de semana complejo en Belgrado, ¿no? Sí, un fin de semana complejo que se viene, yo diría, haciendo evidente desde el 1 de noviembre del año pasado, cuando a raíz de la caída de una infraestructura recién construida en una estación de trenes, fallecieron 15 personas. De ahí en adelante, los universitarios en Serbia han estado protestando permanentemente contra el presidente serbio, y eso lleva posteriormente en el mes de enero, a finales de enero, a la renuncia del primer ministro, y las protestas cada vez han sido más masivas, hasta tal punto que este sábado
se hizo una protesta realmente multitudinaria en la capital de Serbia, en Belgrado, que convocó, en términos oficiales, más de 100.000 personas, en términos de los observadores extranjeros, casi 300.000, pero que se llevó a cabo en forma bastante pacífica y donde lo que se está pidiendo es el fin de la corrupción, probablemente adelantar las elecciones que están previstas para el 2027, y donde el presidente serbio, que ya lleva 12 años en el poder, no ha logrado generar la gobernabilidad necesaria frente a las protestas estudiantiles que, como te digo, tienen como foco central, digamos, la corrupción, y con un presidente serbio que ha ido aumentando su control social, que es denominado dentro de los análisis internacionales como una autocracia, un régimen autoritario en la práctica, y que efectivamente está llevando, yo diría, no solamente consternación en el país serbio. Serbia, recordemos, tiene casi 6,5 millones de habitantes, tiene un parlamento de 250 miembros, y donde efectivamente el presidente serbio está ejerciendo un control cada vez más rígido o más intenso sobre las protestas sociales, que no ha logrado mitigar, a pesar de que éstas han mantenido dentro de parámetros claramente pacíficos, afortunadamente. Guillermo, ¿por qué uno se pregunta, o en muchos lugares se pregunta, si está Europa o grupos pro-Europa detrás de estas protestas en Serbia, como pasó en su minuto en Ucrania? ¿Por qué Europa tendría cierto interés de desestabilizar a Serbia? Porque efectivamente Serbia se ha mantenido lejana de la Unión Europea. El fenómeno es más comparable probablemente con el de Hungría, con Víctor Orbán, que siendo parte de la Unión Europea mantiene un conflicto ya, digamos, de varios meses y un par de años al menos, con la Unión Europea. La Unión Europea ha terminado sancionando con muchas ayudas comunitarias hacia Hungría. Y algo parecido empieza a pasar en Serbia, donde el sentido nacionalista que tiene el actual presidente no lo lleva hacia la Unión Europea, una Unión Europea que desea consolidarse con la mayor cantidad de países, particularmente no solamente del este europeo, sino que también de todo lo que es el Báltico, que pasa a ser un elemento esencial, además que coincide con los intereses de la OTAN. En consecuencia, yo diría que acá hay un tema de, en primer lugar, muchos países europeos han ido perdiendo cualidades democráticas, donde ya hemos nombrado Hungría, también está Serbia. Claro. Segundo, muchos países empiezan a tomar distancia de la Unión Europea. Tercero, la Unión Europea hoy día se ve complicada en su relación con Estados Unidos y respecto a lo que es la relación con Rusia, y donde no todos están de acuerdo, más allá de las autocracias que hoy día aparecen mucho más claramente establecidas, como es el caso de Serbia. Interesante el escenario, porque justamente uno desconoce cuáles son los intereses de uno u otro. Ahora, cuando te quiero llevar a Latinoamérica, para cerrar el tema en Latinoamérica, vimos aviones, 2 grandes aviones sacando a diferentes detenidos desde Estados Unidos, llevándolos a cárceles en El Salvador, estas famosas cárceles de Bukele. ¿Cuál es el mensaje que busca dar Washington, la Casa Blanca, Trump con este proceso? A ver, el mensaje es bastante claro, y lo dejó ver en una larga locución con quien es el que está a cargo del Departamento de Justicia en Estados Unidos, es el establecer de que la violencia, los delincuentes, todos aquellos que han ingresado a Estados Unidos en forma regular o no, que no cumplen con los estándares migratorios, efectivamente van a ser devueltos a sus países, y en el caso de Venezuela se aplica un acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador con Bukele para que sean trasladados a las cárceles de allá. En ese sentido, lo que hace Donald Trump es aplicar una legislación y una potestad que tiene el presidente estadounidense en virtud de una ley contra los ilegales, particularmente, que viene del año 1930 aproximadamente. Este de la Segunda Guerra, y no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial, ¿o no? Efectivamente, no se aplicaba la Segunda Guerra Mundial, y en términos directos logra hacer, retoma eso, la aplica, y de los 3 aviones que estaban previstos logran despegar 2 antes que un juez en Estados Unidos estableciera de que se detuviese esa acción. Y hoy día Estados Unidos está, la administración Trump, discutiendo la legalidad o no de todo ello en virtud de esta legislación, y queda un avión con más de alrededor de 130 todavía venezolanos a la espera de poder despegar para llevarlos también a El Salvador.
Y lo que dice Donald Trump es que está cumpliendo con su promesa de poder sacar la violencia a las calles de Estados Unidos, a los criminales de Estados Unidos y particularmente a aquellos que pertenecen al Tren de Aragua, un Tren de Aragua que Estados Unidos lo declaró como organización terrorista, lo cual le permite aplicar sanciones directas a aquellos que pertenecen al Tren de Aragua, como de la deportación, por ejemplo, sin ningún tipo de juicio, y a su vez también le permite hacer actividades o acciones en otros países buscando a quienes sean responsables de delitos en territorio estadounidense. Bueno, muchos de los detenidos del Tren de Aragua que se han dado a conocer en Estados Unidos fueron personas que estuvieron en Chile. Ese es un tema no menor. No, no es menor, y eso no debe sorprendernos porque los reclamos de parte de Estados Unidos y de otros países es que mucha gente que llega a Estados Unidos y a Reino Unido, por decirlo lo principal, pasaron por Chile y de Chile llegaron justamente a Estados Unidos. Claro, digamos, de ahí viene de que 10 representantes en el Congreso estadounidense estén pidiendo quitarle la visa waiver a Chile, en virtud justamente de que Chile no entrega los antecedentes de estas personas porque Chile no hizo el trabajo adecuado o no tiene los antecedentes o los antecedentes que entrega no son suficientemente fiables para poder evitar su ingreso a Estados Unidos. Entonces, Chile vuelve a estar dentro de la mira de las instituciones estadounidenses en la evaluación de la visa waiver, y eso va a depender específicamente de cómo Chile acredita de que está entregando los antecedentes que se requieren y se necesitan conforme los acuerdos que tiene bilaterales que tenemos con Estados Unidos, justamente para poder evitar que la visa waiver entre en zona roja y eventualmente se suspenda. Con el conocimiento tuyo a nivel internacional, y para cerrar, Guillermo, ¿qué es lo que debería hacer el país justamente para guardar la frontera o resguardar esta visa waiver? ¿Qué esperas tú o qué esperaría Estados Unidos que hiciera Chile? A ver, lo que Estados Unidos está exigiendo es que los antecedentes e información sobre las personas que están procesadas en Chile sea entregado con un único formato, a través de una única entidad y no a través de distintas entidades. Porque tenemos lo que tiene Fiscalía, lo que tiene Carabineros, lo que tiene Gendarmería, lo que tiene la PDI, y donde se establezca claramente cuál es la calidad que ellos tienen. Normalmente lo primero que hizo Chile en su minuto fue entregar los datos al registro civil, donde solamente figuran las condenas, que están registradas en el registro civil. Luego viene todo lo que están en proceso de condena, que son la información de Fiscalía. Pero Estados Unidos quiere más información, una información que sea consolidada, que cumpla con las regulaciones que hay acá en Chile, pero que sea una única entidad que efectivamente se haga responsable de que la información que se está entregando es la correcta y que los servicios de Estados Unidos, el servicio migratorio particularmente de Estados Unidos, tenga acceso a esas informaciones para definir si acaso se le da o no el beneficio de la visa waiver para que viajen a Estados Unidos. Bueno, no se ve una tarea muy complicada para el Estado chileno. Ojalá que se pueda entregar esa información. Vamos a estar pendientes entonces, Guillermo, esta semana a lo que suceda en ese llamado telefónico entre Rusia y Estados Unidos, como habla Putin con Trump. Vamos a estar ahí pendientes, justamente también a lo que pasa en Serbia, y vamos a ver si este tercer avión logra salir de Estados Unidos o no. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ti, Jorge. Buena semana. Ha sido todo el completa revisión internacional con Guillermo Holzman, analista internacional, para saber también lo que espera esta semana que está recién comenzando a nivel internacional. Nosotros nos vamos porque ya nos separan 3 minutos de las 10 de la mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que a partir de las 13 horas llega Diego Mora López con los boletines cada una hora, las 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y a partir de las 19 horas llega Rodolfo Bayer con la edición central, 2 horas de información con todo lo que ha pasado durante esta jornada. Muy buenos días, esto es puranoticia.cl.